Ok, listo. Yo les voy a pedir que me ayuda mucho que puedan activar sus cámaras para que pueda verlos, pueda saber que están ahí. Y déjenme hacer aquí ok, listo. Sí, me ayuda mucho el que ustedes puedan activar su cámara y les pueda ver. Ok, pues esta es nuestra tercer clase. Estamos en la tercer clase de nuestro curso de Apocalipsis. Y, y bueno, voy a ir abriendo mi presentación. La semana pasada nos quedamos no terminamos de ver las iglesias, las 7 iglesias, vimos 5 iglesias, vimos el mensaje hasta la quinta iglesia y empezamos a ver la iglesia de Filadelfia, solamente que le dije que íbamos a hacer una pausa porque íbamos a ahondar un poco en ello. Entonces, denme un momento para que pueda abrir la presentación y podamos irnos guiando con ella. Ok, bueno, vamos a ir avanzando. Perfecto. Ok, pues vamos a dar inicio a nuestra clase 3, curso de en línea Apocalipsis, la manifestación de Cristo en los tiempos finales. Y vamos a hacer un recordatorio. Recordemos que la primera parte fue la revelación de Cristo, la segunda parte la revelación de la novia, que es la iglesia, y son 7 iglesias. Son 7 mensajes que Dios le dio a 7 iglesias y estas iglesias representan a la iglesia del fin de los tiempos. Estas iglesias existieron, fue un mensaje específico para estas iglesias. También han sido mensajes para la iglesia a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana, pero es un mensaje que va a ser mucho más relevante para la iglesia de los últimos tiempos, de los tiempos finales. Y nosotros somos la iglesia de los tiempos finales, somos la iglesia de los últimos tiempos. Entonces veíamos que cada iglesia tiene una predicación, tiene un mensaje y tiene un llamado. Y el primero era el llamado de cultivar el primer amor. La iglesia de Éfeso se le da el mensaje que cultive el primer amor. Y es un mensaje para nosotros como iglesia. Debemos de cultivar el primer amor para lo que está por venir. Necesitamos cultivar el primer amor. Y si cultivamos nuestro primer amor con Cristo, vamos a poder vencer el temor. Y si vencemos el temor, vamos a poder rechazar las falsas doctrinas. Y una vez que rechazamos las falsas doctrinas, vamos a poder vencer el espíritu de Jezabel. Y si vencemos el espíritu de Jezabel, de hecho hicimos una pausa y andamos un poco en las manifestaciones del espíritu de Jezabel. Vimos que el espíritu de Jezabel tiene distintas manifestaciones, pero también vamos a poder librarnos, que era el mensaje de la quinta iglesia, de las obras muertas. Y las obras muertas es cuando hacemos las cosas porque ya sabemos hacerlas, hacemos las cosas porque ya estamos acostumbrados a hacerlas por inercia, pero olvidamos cuál es el propósito de hacer las cosas. Y me estoy refiriendo a hacer las cosas para Dios, para el Señor. El siguiente es ser fiel en los tiempos difíciles. Y es el que vamos a ver hoy. Y estamos aquí comenzando ya, ahora sí, de lleno nuestra tercera clase. Continuamos con el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Esa es una de las iglesias que se les dio tal vez el mensaje más positivo, que fue el de la iglesia de Filadelfia. Un mensaje que era ser fieles en los tiempos difíciles. Y el llamado es un llamado a vencer la muerte espiritual.
En Apocalipsis, una y otra vez, se menciona la palabra al que venciere. En el mensaje a las 7 iglesias constantemente se está diciendo al que venciere, pero no nada más en el mensaje a las 7 iglesias, sino también a lo largo de los 22 capítulos que tiene Apocalipsis, se menciona al que venciere, al que venciere. De hecho, casi hasta el final, nuevamente se vuelve a mencionar al que venciere. Esta semana compartí con algunas personas que están pasando por tribulación una porción, un mensaje que está en Hechos y dice que es necesario que a través de nuestras tribulaciones podamos entrar al reino de Dios. También el Salmo 119, versículo 71 dice, las aflicciones me hicieron bien, porque me hicieron entender tus decretos. Otra versión dice, me hicieron entender tus mandatos, tus mandamientos. Entonces, Jesús no nos mintió. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero nos dio una esperanza, confiad. Yo he vencido al mundo. Y la iglesia de los tiempos finales, cuando yo menciono y digo la iglesia de los tiempos finales, estoy refiriéndome a nosotros actualmente. Somos la iglesia que estamos experimentando los tiempos finales. Vamos a atravesar tribulación, vamos a atravesar aflicciones, vamos a vivir tiempos difíciles. De hecho, seguramente tú estás atravesando tiempos difíciles, pero el mensaje es ser fiel y podamos vencer la muerte espiritual. Y vamos a continuar leyendo. Recuerden que estamos leyendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, y vamos a ir al versículo 7 del capítulo 3. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, este es un llamado a perseverar hasta el fin. Venga lo que venga, es un llamado a ser fiel en tiempos difíciles. Vienen pruebas difíciles. Y mencionaba la semana pasada que las pruebas tienen dos propósitos. Una es quebrantar a los impíos, pero también despertar una fe pura y una fe poderosa en los cristianos, en la iglesia. Y eso es lo que produce en los que amamos a Dios. Las tribulaciones, los tiempos difíciles, producen fe, una fe pura, una fe poderosa. Y bueno, este llamado a ser fiel es para la iglesia a los tiempos finales. Dice que el que tiene la llave de David, es decir, Jesús tiene las llaves de autoridad sobre todo lo que Dios ha prometido concerniente a su reinado. Él es del linaje de David. Él tiene las llaves para abrir puertas. Esto significa que él tiene una posición de autoridad en este momento y él tiene la autoridad para abrir y cerrar puertas. El versículo 10 es en el que hice la pausa la semana pasada y vamos a andar un poquito. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo, el versículo 10, este es el versículo de los versículos de mayor discusión y debate acerca de un punto interesante que es el arrebatamiento. Y no voy a ahondar demasiado porque hablar del tema del arrebatamiento podría darnos hasta para un curso completo. Pero este versículo ha sido de mucha discusión y de mucho debate. ¿Por qué? Porque con el tema del arrebatamiento. Y yo quiero mencionar que existen
tres posturas principales con respecto a este versículo, con respecto al arrebatamiento. De hecho, tengo un documento que quizás después se los pudiera compartir, de más de 30 páginas, donde hablan estas posturas con los versículos bíblicos. Básicamente hay tres posturas con respecto al arrebatamiento. Quiero decirles que cualquiera de las tres podría ser. Hay quienes toman una postura y la defienden con versículos bíblicos. Hay quienes toman una o la otra postura, o básicamente son tres posturas. Cada uno tiene su sustento bíblico. Y lo que les quiero decir es que cada una de ellas son como susurros de la Biblia, que no debería ser causa de pleito. El tema del arrebatamiento ha sido causa de pleitos. Entonces yo quisiera pedirles que puedan tener podamos tener la actitud correcta. Y quizás algunos de ustedes tienen una postura, otros tienen otra postura. El propósito en este curso no es decir, esta es la correcta y las demás están mal, están equivocadas. La iglesia, bueno, voy a mencionar cuáles son las tres posturas. La primera postura con respecto al arrebatamiento es que el arrebatamiento ocurrirá antes de la gran tribulación, es decir, antes de los 7 años de gran tribulación. Esta postura cree que el arrebatamiento es un evento y la segunda venida de Cristo es otro evento. Ajá. Esta postura cree que el arrebatamiento ocurrirá antes de los 7 años de gran tribulación. La Biblia habla que va a haber una gran tribulación que va a durar 7 años. Entonces, la primera postura es que el arrebatamiento es un evento y la segunda venida de Cristo es otro evento. Eso es una postura. Es decir, una postura de antes de la tribulación. Hay otra postura que se le llama, esta postura se le llama pretribulacionista. Esto que le estoy diciendo no, creo que no viene en su manual, entonces es interesante que lo puedan anotar. Esta postura se le llama pretribulacionista. Es decir, esta postura cree que la iglesia experimentará o que el evento del arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación. Se le conoce como pretribulacionista esta postura. La siguiente postura le llaman mid, así como de mitad, pero con D, mid tribulacionista. Esta postura dice que el arrebatamiento ocurrirá a la mitad de la gran tribulación, es decir, la gran tribulación dura 7 años, el evento del arrebatamiento ocurrirá a la mitad, es decir, a los 3 años y medio. Normalmente quienes tienen esta postura creen también que el arrebatamiento es un evento y la segunda venida de Cristo es otro evento. Creen que son dos eventos distintos. Y la tercera postura se le conoce como post, así de posterior, pero post-tribulacionista. Y esta postura cree que la iglesia va a atravesar la gran tribulación, es decir, los 7 años de gran tribulación, y cree que el regreso de Cristo, que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son el mismo evento. Estas son las tres posturas que hay con respecto al arrebatamiento, porque el capítulo 10 hace referencia a esto. Lo voy a volver a leer. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, este versículo decía que ha sido uno de los versículos de mayor discusión y debate acerca del momento, no de fecha. No estoy hablando de una fecha exacta, sino en cuestión de los tiempos, de los sucesos, de los eventos. ¿En qué momento será el arrebatamiento? Y existen estas tres posturas, pero de hecho, una que es pretribulacionista, que dice la iglesia no va a atravesar la gran tribulación, es decir, que la iglesia será arrebatada y esto se le conoce
como pretribulacionista. Hay otra postura que dice la iglesia va a sufrir los primeros 3 años y medio de la gran tribulación y a la mitad va a ocurrir el arrebatamiento, la iglesia será arrebatada y ya no va a sufrir los últimos 3 años y medio, que serán los más duros o los más difíciles. Y después vendrá la segunda venida de Cristo. Los mitribulacionistas creen que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son dos eventos distintos. Y está, nuevamente, repito, la tercera postura, que es la post-tribulacionista, que cree que la iglesia va a padecer los 7 años de la gran tribulación y creen que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son el mismo evento. Quisiera aquí mencionarles que este asunto no vamos a ahondar profundo en el tema del arrebatamiento. De hecho, podría darse hasta toda una clase exclusiva del arrebatamiento. Quisiera comentar que algunos lo conocen como el rapto. Yo quisiera decirles que el rapto no está en la Biblia, o por lo menos la palabra rapto. La palabra rapto no existe en la Biblia. Lo que sí existe es ser arrebatados. Y repito, no vamos ahorita a ahondar en el tema del arrebatamiento, solamente para mí es importante mencionar que existen estas tres posturas. ¿Cuál debo creer yo, pastor? Miren, tengo un documento que después podríamos a lo mejor verlo como un bonus de este curso, que podríamos hablar exclusivamente de esto, donde están todos los versículos de los que sustentan, y mencioné tres, pero básicamente se resumen en dos, los pretribulacionistas y los postribulacionistas. Esto no debe de ser, miren, ha sido causa de pleitos, de discusiones, los pretribulacionistas y los postribulacionistas. Yo creo que aquí lo principal es que el mensaje es que la iglesia debe de mantenerse fiel en los últimos tiempos. Sea que crean que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación, como lo que creen los pretribulacionistas. De hecho, este versículo, el versículo 10, es uno de los principales versículos que más argumenta quienes tienen la postura pretribulacionista. El versículo 10. El mensaje sigue siendo el mismo. La iglesia debe mantenerse fiel en los últimos tiempos. Ahora, ahí la Biblia dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Te guardaré. Esta expresión te guardaré incluye una protección espiritual por la que los santos van a ser guardados de caer en pecado, de caer en tentación, de caer en persecución. Esta expresión te guardaré habla de recibir la gracia de Dios, de recibir la protección de Dios en medio de las pruebas. Similar, por ejemplo, a los judíos que fueron librados del espíritu de muerte allá en Egipto. Esta frase de te guardaré, es decir, por ejemplo, cuando los judíos atravesaron la muerte, vino el espíritu de muerte, la muerte de los primogénitos en esa plaga, se utilizó también esa expresión que ellos iban a ser guardados del espíritu de muerte. Eso no significó que Dios los desapareció o se los llevó a otro lugar. Ellos permanecieron ahí. Pero esa expresión de que fueron guardados significa que aunque estuvieron ahí, fueron guardados. ¿Por qué? Por medio de la marca del cordero que se había puesto en los dinteles. Entonces, podemos ver también, por ejemplo, en Juan capítulo 17, versículo 15, Jesús oró estas mismas palabras, pidiéndole al Padre que él guardara a los creyentes. Jesús está orando y está diciendo, no te pido que los quites del mundo, pero sí te pido que los guardes, que guardes a los creyentes. Esa parte de guardarlos significa guardarlos de las garras de Satanás. Él no le pidió al Padre que fueran removidos del mundo, pero que sí le pidió que fueran guardados en victoria, manteniéndose en fortaleza. Y esta promesa incluye una protección física también cuando se habla de los juicios, de los juicios de Dios, de los eventos finales. Y a veces también incluye el ser guardado de persecución.
Eh, ¿Qué postura debo creer, pastor? Bueno, quiero decirles que, miren, la mayoría de la iglesia cristiana latina, y yo creo que la mayoría de los que están aquí, se les ha enseñado o se nos ha enseñado la postura pretribulacionista, es decir, que habrá un arrebatamiento o a veces se utiliza la palabra rapto. No me gusta mucho a mí utilizar la palabra rapto porque esa palabra no está en la Biblia. La palabra rapto no está en la Biblia. Lo que sí podemos encontrar es la palabra arrebatamiento. Eh, la iglesia latina, hablo de la iglesia cristiana latina, en su mayoría son pretribulacionistas. Esa es la postura que más predomina. ¿Y qué es esto? Creer que, y hay todo un sustento de muchos versículos, principalmente es Primera de Tesalonicenses, eh, que habla de esto, ¿no? Que habla o más bien que se basa. ¿Qué es el arrebatamiento? Bueno, el arrebatamiento es un suceso glorioso en el cual los muertos en Cristo, eso sí dice la Biblia, resucitarán incorruptibles y los santos vivos en ese momento serán glorificados y potenciados. De esta manera, ambos grupos, es decir, los muertos en Cristo que van a resucitar y las personas que los santos que queden vivos en ese momento, se van a reunir con Cristo. La, ah, y ¿cuáles son las características bíblicas del arrebatamiento? Bueno, los santos vivos que estén en ese momento van a ser transformados. Eso lo dice 1 Corintios 15:22. Los muertos en Cristo van a ser resucitados incorruptibles. Mencionaba ambos grupos, o sea, los muertos en Cristo y los santos vivos que estén en ese momento, se reunirán y recibirán al Señor en el aire. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16-17. Otra de las características que tanto pretribulacionistas y posttribulacionistas creen es que recibiremos recompensas para gobernar en el milenio y que nuestro cuerpo va a ser glorificado y redimido. Romanos capítulo 8, versículo 23 dice, y no solo ellas, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué debemos anhelar el arrebatamiento? Porque experimentaremos una gloriosa libertad y una hermosa transformación. Nunca más dejaremos de ver cara a cara a Jesús después de ese evento. Vamos a ser sanados, vamos a ser purificados de una forma absoluta. Nunca más tendremos malos pensamientos, ni deseos pecaminosos, ni pecados. Seremos librados del cuerpo de pecado y recibiremos un cuerpo incorruptible, uno que no se va a enfermar, uno que no va a tener más dolencia ni más tristeza. Vamos a recibir autoridad sobre naciones en el reino eterno y será una especie como de graduación espiritual y promoción para reinar sobre la tierra. El asunto, eso no es discutible, el arrebatamiento es algo bíblico. Repito, no me gusta a mí utilizar la palabra rapto porque esa no está en la Biblia, lo que sí está es el arrebatamiento. El tema del arrebatamiento es algo bíblico y algo que no está en discusión. Lo que sí está en discusión o es causa de controversia es en qué momento será el arrebatamiento. Y les decía, existen tres posturas, pero básicamente son dos posturas principales sobre en qué momento será ese hecho glorioso. Repito, están quienes afirman que el arrebatamiento será 7 años antes del regreso de Cristo, es decir, antes de la gran tribulación, y está quienes entienden que el arrebatamiento es un acontecimiento que corresponde al mismo evento de la segunda venida de Cristo, por lo cual será al final de la gran tribulación. Esto estoy ahondando en esto porque creo que es importante mencionar. Y quiero que
que me reciban esto con mucha humildad y repito, yo no estoy aquí como el erudito, sino simplemente estamos estudiando y profundizando juntos. Es importante destacar para mí que no hay ningún versículo explícito, o sea, sumamente explícito, que diga que el arrebatamiento será 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Yo sé, antes de que me quieran crucificar algunos, sé que hay muchos versículos y tengo un montón de versículos, pero cuando vamos estudiando el contexto, a veces no es muy claro el momento. Eh, entonces, respetamos a quienes tienen cualquiera de las dos interpretaciones. Y hay un montón de versículos. Yo tengo un documento de más de 30 páginas donde tengo todos los versículos de quienes creen la postura pretribulacionista, de quienes tienen la postura postribulacionista. Entonces, dice la Biblia en Mateo. Bueno, es que hay un montón de versículos, pero quisiera hablar un poquito de esto. Miren, la iglesia, la historia de la iglesia cristiana siempre creyó hasta el siglo XIX, es decir, aproximadamente hasta el 1830, estudiando la historia de la iglesia cristiana, siempre creyó que el arrebatamiento y que la segunda venida de Cristo era un solo evento. Era un solo evento. Es hasta el año, y esto estoy hablando de historia de la iglesia cristiana, es hasta el año 1830 donde empieza a surgir esta interpretación, la pretribulacionista. Antes del siglo XIX, la iglesia creía que el arrebatamiento y que la segunda venida de Cristo era un solo evento. Esta postura de los pretribulacionistas empezó a surgir y les cuento un poquito de la historia. Por el sueño de una joven, una señorita escocesa, aproximadamente tenía 15 años. Su nombre era Margaret MacDonald. Esto es historia de la iglesia. Y ella tuvo un sueño. Y en su sueño ella veía que la segunda venida de Cristo iba a ocurrir en 2 etapas. La primera era para recoger a un grupo de creyentes preparados y selectos que serían llevados al cielo para ir a un encuentro con el Señor Jesús antes de la aparición de Cristo, o sea, antes de la gran tribulación. Y la segunda etapa iba a venir después de la gran tribulación, al venir Jesús con sus santos. Entonces, este fue un sueño que tuvo una señorita, se llamó Margaret MacDonald en el año 1830. Entonces, basados en ese hecho, algunas personas empezaron a formular y a difundir la postura pretribulacionista. Y empezó a surgir el término del rapto, que iba a haber como una especie como de rapto secreto. Principales exponentes en el siglo XIX de esta postura fue un hombre que se llamó Edward Irving, fue uno de los principales. Hubo otro que se llamó John Nelson Darwin y Scofield. De hecho, Scofield, hasta la fecha hay Biblias de estudio de Scofield. En la historia de la iglesia, hablando, repito, de historia de la iglesia, quitando la etapa moderna, que podemos hablar de la iglesia en su etapa moderna a partir del siglo XIX, es decir, antes del siglo XVIII para atrás, nunca se separó la segunda venida de Cristo como en 2 partes. Nunca se vio. Ojo, yo no estoy aquí diciendo qué postura está bien y qué está mal. Simplemente le estoy hablando un poco de historia de la iglesia cristiana. Antes del siglo XIX, nunca se interpretó que la iglesia no iba a pasar tribulaciones. Siempre se creyó que la iglesia iba a ser
iba a participar en la gran tribulación y que esto iba a ser parte del trato de Dios con los santos para prepararlos en el reino venidero. Entonces, no quisiera ahondar mucho más en esto porque les digo, da para hablar un montón. ¿Qué debo de creer yo, pastor, entonces? Bueno, pues vamos a ir estudiando el libro de Apocalipsis y al final, eh, al final toma tú la postura que creas. Repito, la iglesia latina en su mayoría cree la postura pretribulacionista. En la mayoría. Son muy pocos los que tienen la postura postribulacionista. Hay versículos que sustentan una y hay versículos que sustentan otra. La verdad es que eso no debe ser tema de discusión ni de pleito. Eso es lo que yo quiero aclarar. La mayoría de la iglesia latina en su mayoría son pretribulacionistas. Pero si volteamos a ver, por ejemplo, la iglesia oriental del Medio Oriente, la iglesia del Medio Oriente o la iglesia oriental, hablo de la iglesia cristiana en China, en Palestina hay cristianos. O sea, si volteamos a ver nuestra mirada a la iglesia, ellos no creen esta postura pretribulacionista. Ellos creen que ellos dicen, nosotros estamos viviendo en carne propia tribulaciones. ¿Cómo me vienes a decir que un grupo de cristianos selectos van a ser arrebatados y nosotros estamos experimentando la gran tribulación? Repito, yo no estoy diciendo cuál postura está correcta y cuál está incorrecta. Estoy hablando un poco, por ejemplo, en la iglesia china, hay cristianos iglesia que han sufrido al punto tan grave de que a los hijos de cristianos se les ha torturado por creer en Cristo. Entonces, a ellos, cuando escuchan este término de que la iglesia va a ser librada y no va a sufrir tribulación, dicen, pues nosotros llevamos años sufriendo tribulaciones. Los cristianos en los países musulmanes, en Medio Oriente, en Palestina, en Afganistán, en Irán, en Irak, en Marruecos, los cristianos sufren severas tribulaciones. Entonces, yo solamente pongo el panorama, les pongo las posturas que hay. Imaginamos que la gran tribulación es como una gran carrera de 7 kilómetros. Hablando de las posturas, los pretribulacionistas diríamos que ellos creen que no van a correr. Los mitribulacionistas creen que van a correr la mitad de esa carrera. Y los postribulacionistas creen que la iglesia cristiana, los cristianos van a correr los 7 kilómetros, según las distintas interpretaciones. Entonces, miren, la iglesia latina, la iglesia en América, es la iglesia que ha sido quizás más cómoda, a diferencia de la iglesia de Medio Oriente. La iglesia, los cristianos de Medio Oriente, ellos están preparados para morir. Están preparados para cualquier cosa, para morir. Entonces, lo que está claro en la Biblia es que Dios nos va a proteger. Eso es indiscutible. Esto no significa que nada malo nos va a pasar. Seguramente tú estás atravesando alguna tribulación, alguna aflicción, y eso no significa que entonces ya no eres acepto delante de Dios. Dios nos va a proteger, pero eso no significa que nada malo nos va a pasar. Lo que sí significa es que de cualquier tribulación Él nos va a proteger. Es decir, que Él nos va a ayudar a que nuestra fe no caiga y no va a dejar que se pierda. Sea que atravesemos la gran tribulación, sea que no la atravescamos, lo que debemos estar seguros es que Dios nos va a proteger siempre. Entonces, dejo ahí en la mesa estas dos posturas. Una postura dice, el arrebatamiento ocurrirá antes de la gran tribulación. Otros dicen, no, la iglesia va a atravesar la gran tribulación y el arrebatamiento va a ser al final de la gran tribulación.
Pretribulacionistas creen que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son dos eventos distintos, o como si la segunda venida de Cristo fueran dos etapas, es decir, una solamente llega hasta las nubes y arrebata a los muertos en Cristo y a su iglesia, y otros creen, los post-tribulacionistas, que el arrebatamiento es parte del mismo evento, o sea, que la segunda venida de Cristo es un solo evento que comienza con el arrebatamiento y ahí comienza todo. Entonces, están estas dos posturas. Están los mi-tribulacionistas que creen que la mitad, pero realmente son muy, muy, muy pocos los que creen ello. Básicamente, la iglesia en América Latina tiene la postura pretribulacionista. Toda la iglesia de Oriente, de Medio Oriente, incluso de Europa en su mayoría, creen, son post-tribulacionistas. Entonces, aquí lo importante es que la Biblia dice que Dios nos va a proteger. Dios nos va a proteger. Sea que atravesamos tribulación. Miren, yo como pastor en la iglesia les he estado diciendo, yo nunca, no recuerdo en mis 25 años de caminar con Cristo, en mis 12 años de ser pastor, no recuerdo nunca antes haber experimentado un año con tantas tribulaciones. Pero también sé que Dios me está protegiendo y que Él no está permitiendo que mi fe falle. Entonces, la gran tribulación, veámosla 7 años como una carrera de 7 kilómetros, puede ser. Tal vez no corremos ninguno de esos kilómetros, corramos 3,5 o corramos los 7 kilómetros. A lo largo de este estudio vamos a ir estudiando versículos bíblicos y quizás nos va a ayudar a afirmar si teníamos una postura, o a lo mejor nos vamos a dar cuenta de que a lo mejor la otra postura es más bíblica. Aquí no se trata de que tú creas lo que el pastor Emanuel te está diciendo. Se trata de que creamos lo que dice la Biblia, es decir, pero que no sea tema de discusión. Porque al fin de cuentas, si la si la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación o después de la gran tribulación, de todos modos, nosotros seguimos manteniéndonos fieles a Cristo, sea cual sea de las cosas como ocurran los sucesos. Espero con esto no traer confusión, sino simplemente mostrarles las distintas posturas que hay, y que a lo largo de estas clases vayamos identificando algunas cosas que son importantes. Por eso mencionaba que el tema del arrebatamiento podría darnos para estar horas y estar analizando los versículos, tanto de los pretribulacionistas como los post-tribulacionistas. Entonces, lo que está claro es que Dios nos va a proteger. Dios nos va a proteger. El versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, para que ninguno tome tu corona. Jesús les advierte y les dice que estén alertas y que no permitan que ninguna influencia, ninguna falsedad, ninguna falsa doctrina pudiera hacernos perder las recompensas que ya habíamos ganado previamente. Las recompensas eternas, nos está diciendo, pueden perderse. Y el versículo 12 dice, al que venciere, te das cuenta que es una lucha constante. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, que aquí nos habla de las recompensas. En la recompensa número 10 es una columna en el templo de mi Dios. Es decir, ser una columna o un pilar es una posición de honor y de autoridad. Los vencedores van a tener autoridad en el milenio, que es otro evento que vamos a ver más adelante. Menciono otra recompensa, la recompensa número 11. Dice, nombre de mi Dios escrito sobre de él y el nombre de la nueva Jerusalén. El hecho de tener el nombre de Dios escrito en el corazón es recibir la mayor revelación del corazón de Dios, de su realeza, de su majestad. Y recibir un nuevo nombre de Dios significa recibir nuevos aspectos de nuestra identidad, con nuevas habilidades y una nueva asignación ministerial en lo que va a venir.
¿Está bien? Entonces, aquí, antes de continuar el siguiente mensaje, quiero hacer una pausa para dudas, preguntas o comentarios. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, levante la manita. Recuerda que aquí hay en las reacciones, hay una manita, la puede levantar. O si escribió, la fue escribiendo, ahorita es el momento. No quisiera saltar a la siguiente iglesia sin tratar de que haya quedado claro esto. Hay una pregunta, pastor, en el chat ¿Sí? ¿Me la puedes leer? de nuestro hermano Fernando. Dice, ¿hay alguna señal para saber que ocurrirá el arrebatamiento? Sí. Sí, esta señal está en Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, aquí hay otro, según el Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 en adelante dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, que aquí está hablando el anticristo, tanto que se sienta en el templo de Dios. Es decir, en Primera de Tesalonicenses nos dice que el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y hay más versículos para leerles. Les digo, hay un montón de versículos que que podría estar ahorita leyendo, pero lo que nos dice con respecto al arrebatamiento, lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, que, que va a ser un evento donde el Señor con voz de mando, con voz de trompeta, Primera de Tesalonicenses dice que al sonar la última trompeta o la trompeta final, es decir, una de las cosas que sí son claras con respecto al arrebatamiento es que va a ser algo que todo ojo le verá, que dice con voz de mando, con trompeta, con voz de trompeta, a la final trompeta. Es por eso que, que posicionar el arrebatamiento, ahí y vamos, y podemos ver un montón de versículos, pero ese versículo que dice a la final trompeta, vamos a ver que en los 21 juicios son 7 trompetas y esas trompetas ocurren en el transcurso de la gran tribulación. Entonces, ¿alguna señal para saber que ocurrirá el arrebatamiento? Va a ser un evento que va a ser notorio y notable para todos. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 dice, viene al cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras y bueno, yo creo que nos da más luz. Nos da más luz Primera de Tesalonicenses o Segunda de Tesalonicenses. Pero voy a volver a leer Primera de Tesalonicenses porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es decir, va a ser un evento que todo ojo le verá. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí usa la palabra arpazo,
que es una palabra griega para decir arrebatado, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos con el Señor para siempre. Entonces, vamos a ver, no me quiero adelantar mucho, pero vamos a vamos a ir viendo distintas señales que van a ver. Pero una de las cosas que es notable es que va a ser evidente. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, aquí ya lo encontré, 1 Tesalonicenses 4, 15, 17 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, y empieza a hablar y empieza a decir que no va a ocurrir hasta que el anticristo se manifieste. No quisiera adelantarme más porque lo vamos a ver mucho ya en la parte de los juicios, pero va a ser algo notable, notorio para todos, en que nos vamos a reunir con Cristo y lo que no está en discusión es que en ese momento los muertos en Cristo, o sea, los que murieron antes de que ese evento ocurriera y tenían a Cristo en su corazón, van a resucitar con un cuerpo glorificado, van a recibir a Cristo en el aire. Y los que hayan quedado vivos o los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados también para encontrarnos con Cristo en el aire y ahí seremos transformados. Ahí vamos a obtener nuestro cuerpo glorificado. Y va a ser algo notorio. Eso no, lo que sí no es bíblico, o al menos a mi punto de vista no es bíblico, es el creer en un rapto o en un arrebatamiento secreto. Es decir, hay algunas enseñanzas que esas sí yo no comparto, es decir, que el arrebatamiento será así como que, ¡fum!, de repente nadie vio, nadie se dio cuenta, nadie se enteró, porque vamos a ver, y lo vamos a estar viendo, y ahorita lo leímos, dice, todo ojo le verá, el Señor con voz de mando, con voz de trompeta, a la última trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, entonces va a ser algo que va a ser notorio para todos. Apocalipsis nos va a dejar ver que este suceso va a ocurrir. Algunos capítulos nos dice que ese suceso va a ocurrir, como lo es en 2 Tesalonicenses también, que no va a ocurrir hasta que el hombre el anticristo se manifieste, o sea, se haga notorio. Podría ahondar muchísimo. Ahora, lo que yo quiero dejar bien claro es que Cristo viene, que necesitamos estar preparados y mantenernos caminando con el Señor. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, algún otro comentario con respecto a esto? Creo que no. Bueno, no sé. La siguiente pregunta hay otra en el chat. Si gusta, esperamos a que pregunten si hay alguna duda sobre esto. ¿Ok? ¿A qué se le llama la Nueva Jerusalén? Bueno, eso lo vamos a ver en el capítulo 21, entonces no quisiera ahorita adelantarme porque es muy interesante, pero vamos a dejarlo a todo un capítulo nos habla del cielo nuevo, de hecho nos habla hasta de la longitud, todo lo que va a ocurrir. Entonces, yo quisiera que vayamos yendo paso por paso. Entonces, no quisiera adelantarme. Vamos a verlo en unas clases más adelante. Entonces, yo no quiero que quede dudas aquí, no quiero que se queden confundidos. Yo no les estoy diciendo que es al final o antes, les estoy mostrando las posturas que hay. Y vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo. Lo que sí lo que sí aclaré en historia de la iglesia cristiana, a partir del siglo XIX es que se empezó a enseñar esta postura de la postura pretribulacionista.
No hay registro en la historia de la iglesia cristiana que se creyera esto en los siglos anteriores. Con eso no estoy diciendo que sea incorrecto. También la mayoría de la iglesia cristiana latina cree la postura pretribulacionista. ¿Está bien? Aquí lo interesante y lo importante es que debemos estar preparados. Si es que el arrebatamiento ocurre antes de la gran tribulación, gloria a Dios. Si es que tenemos que atravesar la gran tribulación, pues yo creo que muchos de nosotros el Señor nos ha estado calando bien y bonito porque no hemos atravesado tribulaciones. Es verdad que la Biblia dice que habrá tribulación cual nunca antes habrá y lo estamos experimentando, estamos viviendo en los tiempos, en los principios de dolores. Pero bueno, si ya en este asunto ya no hay dudas, no hay preguntas, ¿podemos continuar? ¿Sí? No dejé a nadie confundido, nadie. ¿Está bien? ¿Todo bien? Háganmelo saber aquí en el chat o con una manita o algo así para. eh, Ok, pues seguimos. Séptimo mensaje. Mensaje a la Odisea. El mensaje es luchando contra la tibieza. Y este es un llamado a vencer la mezcla espiritual. ¿Qué es esto? El mensaje a la Odisea. Miren, el que no esté preparado para vivir este mensaje se va a convertir en tibio. No podemos ser a medias, mucho menos la iglesia al fin de los tiempos. No podemos ser una iglesia a medias. Entonces dice, capítulo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras. Sé que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese es uno de los mensajes más fuertes. Porque el que no esté preparado para vivir este mensaje se va a convertir en tibio. ¿Cuál mensaje? El de luchar contra la tibieza espiritual, contra la pereza, la apatía espiritual. No podemos ser a medias. Él es el amén. Amén es un término hebreo de confirmación, que significa así sea, sugiere una certeza de todas sus palabras. Dice el testigo fiel y verdadero. Un testigo fiel es aquel que testifica, que da testimonio o que dice lo que oye de parte de Dios sin importar complacerle al hombre, más que de aquel que vio el hecho. Dice el principio de la creación. Es un hecho que Jesús no fue engendrado por Dios el Padre, sino que Jesús es total y es equitativamente, este término quizás no puedes, es difícil de explicar, pero es equitativamente increado como su Padre. Nunca hubo una vez donde Él no haya existido. Estamos hablando de Jesús. Él no es el principio en el sentido de ser el primero que haya sido creado. No es el primero en el sentido de que fue el primero a haber sido creado, porque Él es eternamente, Él es preexistente y para eso hay un chorro de citas bíblicas. Es decir, Él es el primero de la creación por ser la causa o la fuente de la misma. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender con esto? No es que cuando se refiere al principio de la creación, no es que fue el primero en haber ser creado, sino cuando se refiere a Jesús, que Él es el principio de la creación, es que, o sea, Él fue la causa, Él fue la fuente misma. Jesús es eterno, siempre ha existido. Entonces dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esta es de las más fuertes. Vomitaré. O sea, indica que el estómago de Jesús se siente enfermo de preocupación por los que están tibios, los que están pasivos, los que viven en tibieza espiritual. Es como que siente una sensación de náuseas, de angustia, por amor a ellos. Y por más que los quiere tener con él,
los tibios no son compatibles con Él. Es como cuando tienes náuseas y tienes hambre, no has comido nada, pero tienes náuseas y quieres comer algo, o sea, lo anhelas a lo mejor unos tacos al pastor, pero no son compatibles en ese momento porque los vas a vomitar, no son compatibles con lo que está sucediendo dentro de ti, algo así. Y es como decir, o sea, Jesús, yo los deseo, no quiero que sean tibios, quiero que estén conmigo, pero no son compatibles, tienen una manera de pensar distinta, o sea, andan en tibieza espiritual. El versículo siguiente dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice, compra oro. O sea, significa adquirir el carácter de Dios, el cual es muy costoso y de mucho valor. Esta gran verdad nos enriquece en este siglo. Nos ayuda a suavizar nuestros corazones para recibir, para estar más prestos para recibir la presencia de Dios. Dice, compra vestiduras blancas. Las recompensas de las vestiduras eternas se relacionan con nuestros actos de fidelidad. Y o sea, cuando dice compra vestiduras blancas, está diciendo, busca la santidad. Busca la santidad y busca la oración. Necesitamos ungir nuestros ojos con colirio. Ahí dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, nos está hablando que la iglesia de los últimos tiempos necesita caminar en santidad, pureza en lo que vemos para poder ver el reino de Dios. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces utilizamos este versículo para evangelizar, ¿no? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y entiendo el espíritu de cuando muchas veces lo utilizamos para los inconversos, pero realmente este es un mensaje que no es para inconversos, es un mensaje para la iglesia. Era el mensaje para la iglesia de la Odisea, los que estaban en tibieza. La cena habla de intimidad. Es una invitación para la iglesia, no para los inconversos. Es un mensaje para la iglesia, decir, hey, yo estoy aquí, estoy a la puerta. Jesús deja claro que lo mueve es el amor. No los está rechazando, sino porque la primera parte es fuerte, ¿no? Yo te vomitaré y parece ser como muy fuerte, pero cuando termina, está hablando de la cena habla de intimidad. Es decir, que Jesús no rechaza a los tibios espirituales, sino que está diciendo, hey, yo quiero estar contigo, quiero pasar tiempo contigo, quiero cenar contigo. Es una exhortación, le está diciendo, sal de la tibieza. Es una invitación tierna para pasar a niveles mayores de intimidad, de comunión, de revelación con Cristo. Dice, abre la puerta. Jesús atrae a los creyentes a una nueva dimensión de profundidad en su caminar. Es un llamado, este es un llamado para la intimidad. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo voy a entrar. Es decir, es un llamado para la iglesia a los tiempos finales para nosotros a tener mayor intimidad. Y nuevamente, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí está hablando de trono. Trono. Dice, a todos los creyentes se les ofrece la oportunidad de reinar con Jesús. Y eso lo vamos a ver en la parte del milenio, los 1000 años. Jesús prometió a los apóstoles que comerían y beberían con él y que se sentarían con él sobre tronos. Y también ahora nos invita a nosotros. Nos dice, ven, o sea, te doy la invitación para que puedas venir a reinar conmigo. Y es lo que vamos a ver cuando veamos la parte del milenio. Sentarnos con Jesús. Entonces,
¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo creo que vamos a seguir más adelante. Esta parte hoy la vamos a iniciar, no la vamos a terminar, pero esta tercera parte, si la entendemos correctamente, te va a cambiar la vida. Si podemos entenderla como Dios quiere que la entendamos, te aseguro que tu vida no va a volver a ser la misma, que tu adoración a Dios no va a volver a ser la misma. Vamos a entrar a la tercera parte. Y quiero que vayas viendo cómo es que Juan está siendo llevado en esta visión. Pero Dios sabe que antes de que le muestre lo que va a venir, primero tiene que conocer al que ha de venir. Por eso la primera parte es la revelación de Cristo, y lo que vimos en la primera parte. Después viene la revelación de la novia, es decir, de la iglesia, una revelación de algunas cosas que debe de corregir, de cómo debe estar. Y ahora viene la revelación del Padre. Y en el capítulo 4 y el capítulo 5 son de los capítulos de los... todo es hermoso en Apocalipsis, pero el 4 y el 5 es tan hermoso y a mí me emociona tanto. eh, a la fecha sigo siendo adorador. Soy músico que busco adorar a Dios con mi voz, con mi instrumento. Y por eso el capítulo 4 y el capítulo 5 es uno de los más fascinantes, porque si lo entendemos de la forma correcta, nuestra comunión con Dios, no solamente nuestra comunión con Dios, sino nuestra adoración hacia Dios va a cambiar. Entonces ahora es la revelación del Padre, lo que vamos a ver. Vamos a ver la adoración celestial y el momento donde Jesús toma el rollo. Es decir, que va a comenzar el plan. Entonces, mira, veme siguiendo. Juan ya recibió la revelación de Cristo. ¿Quién es Cristo? Ya recibió la revelación de la novia, la condición de la novia, las cosas que tiene que afirmar. Ahora Juan va a recibir la revelación de lo que está pasando en el cielo. Es lo que vamos a ver. ¿Sí me va siguiendo en esta línea? O sea, Juan ya recibió la revelación de Cristo, recibió la revelación de la novia. Ahora Juan va a recibir la revelación de lo que está pasando en el cielo. Y la revelación de Jesús tomando el rollo, donde está escrito todo el plan de batalla para la restauración de todas las cosas. Pero antes de mostrarle todo el plan de batalla, Juan debe recibir la revelación correcta de quién es el que está detrás de todas estas cosas. ¿Quién es el que está detrás de todas estas cosas? Quienes tengan la revelación incorrecta se van a llenar de miedo, se van a llenar de temor. No sé si te acuerdas la revelación, la parábola de los talentos que está en Mateo capítulo 25. En la parábola de los talentos, dice la Biblia que a uno le dio uno, a otro le dio tres, a otro le dio cinco, y después el dueño se fue. Y cuando regresó, al que le había dado cinco, los multiplicó, pero al que le había dado uno le dice, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste con lo que te di? Estoy parafraseando, pero le dice, lo escondí. Porque creí, en pocas palabras está diciendo, creí que eras un siervo malo y lo escondí. Entonces, esa persona tenía una revelación incorrecta. Se dice, en la parábola de los talentos, dice, tuve miedo y lo escondí porque creí que eras un amo malo. ¿Y qué fue lo que hizo que enterró su talento? Se llenó de miedo porque tuvo la revelación incorrecta. Sí, me doy a entender. Entonces, ahora Juan recibe la revelación correcta de quién es Cristo. Juan recibe la revelación de la iglesia y ahora antes de que le muestre el plan de batalla, le va a mostrar todo eso está ocurriendo. Todavía toda esta revelación está ocurriendo a nivel como
como lo que está ocurriendo en la tierra, pero ahora va a recibir la revelación de lo que está ocurriendo en el cielo y de quién es el que está detrás de todo lo que va a haber dentro del libro, de los juicios, que es el Padre. Es el Padre. Entonces necesitamos tener la revelación correcta de quién es el que está detrás de todas las cosas. No es Satanás, no es el anticristo, no es la bestia, es el Padre. Es el Padre. Entonces, vamos al capítulo 4 y vamos a ver aquí la revelación del Padre y la adoración celestial. Y antes de leer el versículo, esta sección nos brinda una revelación única de la belleza de Dios en las Escrituras. Ganamos profundidad en su belleza a través de la meditación en el indescriptible esplendor que lo rodea. Y antes de desatar los juicios y abrir el rollo, el Espíritu lleva a Juan a ver la hermosura, la grandeza del Padre, el Dios vivo. Y hasta aquí hemos visto la revelación de Jesús, la revelación de la novia, tal como Jesús la quiere con respecto a la novia, pero ahora vamos a ver la revelación de Dios Padre, del Padre y de su trono eterno. Entonces, el capítulo 4 y el capítulo 5 nos introducen a los acontecimientos celestiales que van a preceder y van a explicar los sellos, las trompetas y las copas, que eso lo vamos a ver capítulo 6 hasta el 16, para que podamos entender el propósito y el motor de lo que pasa en esta cuarta parte de Apocalipsis. Es necesario entender este capítulo 4 y capítulo 5. Entonces, no lo vamos a ver todo y vamos a ver, yo creo, solamente el capítulo 4, pero si tenemos la revelación correcta, o sea, este capítulo nos va a cambiar toda nuestra relación con Dios y nuestra adoración. Dice, después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primer voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces, Juan vio al que ha de venir, que es Jesús. Después entrega 7 cartas que reflejan a la iglesia. Y después el ángel le dice, ven, ahora te voy a mostrar lo que está pasando en el cielo. Y lo ubica porque ya está por comenzar la gran tribulación. Entonces comienza hablando del aspecto de Dios. Dios nos revela su aspecto, menciona 3 colores significativos: jaspe, cornalina, osardio y esmeralda. Y esto nos da una visión amplia de la apariencia de Dios y en cómo se siente y actúa hacia los que creen en Él. El jaspe es como un diamante, y lo interesante del jaspe es que es un diamante, no es uno que refleja la luz, sino es un diamante que la luz sale desde dentro de él. Por eso es interesante que lo relaciona como el jaspe, es decir, no refleja la luz externa, sino es luz que sale dentro de él. El sardio es como un color tipo rojizo que representa el amor de Dios, el amor ferviente. Entonces, lo que está viendo es la gloria de Dios que brilla como una piedra de jaspe cuya luz proviene del mismo y es más radiante que la de un diamante. Con respecto a cornalina, nos habla del corazón de Dios. Dice que nos enseña que el corazón de Dios es como el de sardio o el de una cornalina. Esta es una gema, una piedra rojiza, y representa el deseo encendido, profundo, ardiente de Dios para con nosotros. De hecho, la palabra cornalina eh, eh, deriva de la palabra carne, que en latín significa carne por el color de la piel, es como rojizo. Entonces, esto nos habla del corazón encendido de amor por nosotros, ardiente por nosotros. Y alrededor del trono habla de un arco iris de esmeralda.
refiriéndose al pacto de misericordia. Y te fijas cómo esto ahora se ha querido corromper de una forma tan grotesca el arco iris. Aquí habla, alrededor del trono de Dios hay un arco iris de esmeralda, refiriéndose a su pacto de misericordia para con su pueblo, el cual cubre todo tipo de actividad alrededor de su trono. Y nos habla de la misericordia de Dios. El arco iris refleja la misericordia de Dios. Voy a ir un poquito más rápido. Dice, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con coronas en sus cabezas. Voy al que sigue. Y del trono salían relámpagos. Está hablando del trono del Padre. Lo que está viendo es el trono del Padre. Salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Es decir, habla del Espíritu Santo en su totalidad. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, perdón, pensé que habíamos perdido la señal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Aquí nos está hablando del poder de Dios. Se manifiesta en relámpagos, truenos y voces. Los relámpagos manifiestan la energía, el esplendor de su espíritu. Los truenos nos indican que los mensajes de Dios son poderosos y van a ser de gran resonancia. Truenos y relámpagos alrededor del trono también nos recuerdan la revelación de la majestad de Dios. Por ejemplo, cuando le fue dada la ley a Moisés en el monte Sinaí, ¿te acuerdas que también sé que del monte Sinaí salían truenos y relámpagos? Bueno, nos recuerda esto. Nos habla de la presencia de Dios, estas porciones, de lo que pudo ver Juan, una presencia encendida, ardiente, llameante. Nos habla de el Espíritu se manifiesta en esas lámparas. Luego menciona 4 seres vivientes y menciona un mar de cristal. Esos 4 seres vivientes son serafines, porque son los que menciona Isaías en el capítulo 6. Isaías en el capítulo 6 nos habla de 4 seres vivientes que son serafines. La palabra serafín significa el que arde. Este tipo son ángeles, los serafines son ángeles. Entonces, este tipo particular de ángel está clasificado en el rango superior de toda la línea angelical. Están los serafines. Entonces, nos está diciendo aquí que los santos se reúnen en el mar de cristal, el cual está mezclado con llamas de fuego, lo que está viendo. Y estos 4 seres vivientes representan el aspecto y las facetas de la adoración. Y quiero mencionar esto porque muchos años yo he sido parte de la adoración y he enseñado a grupos de adoración, a aprender a adorar a Dios. Estos 4 seres vivientes representan el aspecto y las facetas de la adoración. Estos 4 seres vivientes son como los ministros de adoración en el cielo. Por eso dice que cada vez que ellos dan gloria y honra, los 24 ancianos se postran y arrojan sus coronas. Es el que dice ahí adelante. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos.
Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, estos cuatro seres vivientes son los ministros de adoración en el cielo. Por eso dice, cada vez que ellos dan gloria y honra, los 24 ancianos se postran y arrojan sus coronas. El león representa guerra. Una de las facetas que debe de tener la adoración es una faceta, una expresión de guerra. Hay momentos donde nuestra adoración se vuelve en una adoración de guerra. El león representa la guerra. El becerro representa la alegría, el júbilo. La Biblia dice, como corderos saltarán. Es decir, que es otra de las expresiones de la adoración a Dios debe ser con alegría, con gozo, con júbilo. Otro de los seres vivientes es el águila. Dice la Biblia que el águila habita en las alturas. Es decir, que hay momentos donde la adoración es de guerra como león. Hay momentos donde la adoración es como becerro de alegría, de júbilo. Otras donde como águila, es decir, en las alturas. Aquí es donde se manifiestan los dones del Espíritu. Es decir, que hay momentos de nuestra adoración se eleva tan alto que, y se manifiestan los dones del Espíritu, se manifiesta el Espíritu de la profecía, la sanidad de los milagros, la fe. Pero también otro dice, y otro era como humano. Es decir, el ser humano es el único que puede expresar sus emociones. Es decir, que una de las facetas también de la adoración es que hay momentos donde en nuestra adoración expresamos nuestras emociones, nuestra gratitud. Y estos cuatro seres vivientes, repito, son serafines, son los ministros de adoración ahí en el cielo. ¿Por qué digo que son serafines? Porque Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante, lo reflejan. Dice que estaban llenos de ojos. O sea, los ojos habla de revelación, de ver más. Y cantaban, Santo, Santo, Santo. El ser santo significa estar separado totalmente de algo. Dios está totalmente separado de todo lo pecaminoso. Él es puro y Dios está separado de todo lo creado. Él es trascendente, infinitamente superior a todo. Él es eternamente puro y no hay mancha en él, no hay pecado. Y también cantaban digno. Delante del trono solo existe adoración, reverencia y humildad. Dios es digno de nuestra confianza. Dios es digno de nuestro amor. Dios es digno de que podamos seguirle y ser fiel. Dios es digno de nuestra obediencia. Cuando estamos diciendo, y decían aquí, digno, estamos diciendo, Él lo vale, lo vale, lo vale, Él lo vale. Entonces, esta es una escena que empieza a ver. El ángel le dice, ya viste la revelación de Cristo, ya viste la revelación de la iglesia y cómo es que Cristo quiere que sea la iglesia. Ahora te voy a mostrar lo que está pasando en el cielo. Y le muestra una escena sublime de adoración. Y si entendemos este capítulo, nuestra adoración nunca va a volver a ser la misma. Y hay momentos de nuestra adoración tiene que ser como de león, momentos donde tiene que ser como de cordero, de becerro, de júbilo, de alegría, momentos donde como águilas, elevarnos hasta en los dones del Espíritu y momentos donde expresamos nuestras emociones delante de Él. Entonces aquí Juan está teniendo una revelación de la adoración celestial. Vamos a ver el viernes el capítulo 5, donde va a venir una escena también demasiado importante, demasiado sublime, que va a ser cuando Jesús toma el libro de la mano derecha del Padre. Vamos a ver actuar a la Trinidad. Pero bueno, aquí quiero hacer un alto. Quisiera tomar últimos 5 minutos. Si hay dudas, si hay preguntas, si hay comentarios con respecto a esta parte, pueden levantar la manita en las reacciones o escribirlo aquí en el chat para que los últimos 5 minutos lo dediquemos a dudas, preguntas o comentarios. Adelante. Sí, sí, me ayudas ahí, Chris, si hay algunas
para leer? ¿Me las puedes ayudar a leer? Claro que sí, ya está también los micrófonos reactivados. En este caso, si tenían por ahí fueguito prendido. Dice, ¿qué es la cornalina? No alcancé a escuchar de parte de Cristian Herrera. Ok. La cornalina o sardio también. Eso nos habla del corazón de Dios, que es como la de una cornalina o un sardio. La cornalina es una gema, es una piedra rojiza, y esta representa el deseo encendido, ardiente y llameante de Dios. Pocas palabras, es una gema roja, y eso lo que denota es el corazón de Dios que arde de amor, arde de pasión por nosotros. ¿Ok? Eh, Adelante. Es que no está su nombre, entonces dice Galaxy Tab. Sí, perdón, mi nombre es Alfredo. Ok, adelante. Ah, disculpe, ¿qué significa cuando dice que los ancianos, cuando los cuatro seres vivientes adoran y los ancianos ponen sus coronas delante del Padre? ¿Qué significa eso? No se escucha, pastor. No se escucha. Ok, sí. Ya, perdón. Sí, mencionaba, estos 24 ancianos, a lo mejor sí me faltó andar un poquito de esto. Los 24 ancianos dice Apocalipsis que están entronados, que están vestidos de blanco y están coronados. La mayoría de los teólogos concuerdan que estos 24 ancianos fueron alguna vez humanos, es decir, no ángeles, no como los cuatro seres vivientes que son serafines. Algunos concuerdan que son los 12 apóstoles y 12 representantes de las tribus de Israel. Algunos teólogos dicen, bueno, son los 12 apóstoles, y los otros 12 son 12, es un representante de cada una de las 12 tribus de Israel. Lo que la mayoría de los teólogos concuerdan es que estos 24 ancianos no son ángeles, sino son seres que alguna vez fueron humanos, y el honor que Dios les da a esos ancianos revela su gran deseo de asociación con su pueblo mientras comparte su autoridad con ellos, es decir, el Padre. Los 24 ancianos, dice Apocalipsis, que están entronados con la autoridad de Dios. Algo que nos quiere denotar aquí es que los santos se van a sentar en tronos. Esos ancianos dice que están vestidos con vestiduras blancas, lo cual nos habla de vestiduras de pureza de los sacerdotes de Dios. Dice que llevan coronas de oro y también así lo van a hacer los santos. Entonces, mm, la mayoría de los teólogos en esto concuerdan que no son ángeles, que son seres humanos o son representación de los 12 apóstoles y de las 12 tribus de Israel. Lo que también muchos concuerdan es que es la invitación del Padre de que podamos reinar con Él, y eso lo vamos a ver en la parte del milenio, porque cuando la Biblia nos dice que Él nos ha hecho un reino de reyes y sacerdotes y que reinaremos con Él, literalmente lo vamos a hacer en el milenio. Entonces, los 24 ancianos parece ser que fueron 24 seres humanos que Dios les dio el honor de estar con Él. Puede ser de manera simbólica o puede ser de manera literal. Hay esas dos posturas. Lo único que nos habla es que de lo que sí nos habla, y eso nadie lo debate, es el deseo del Señor de poder reinar con Él y poder estar y ver y disfrutar de su hermosura, de su belleza, de lo que menciona de piedras de jaspe y todo esto, de que sí nos habla del deseo de poder estar y poder mirar
y ver la belleza de Dios. Entonces los 24 ancianos, esa es la interpretación que la mayoría de los teólogos concuerdan. Y bueno, cuando dice que arrojan sus coronas, es decir, que todos los logros que ellos pudieron tener en vida, no vale nada. No vale nada comparado a la belleza la honra de estar delante del Padre. Eso significa las coronas. Vamos a ver a lo largo de Apocalipsis y no nada más en Apocalipsis, sino en otras porciones de la Biblia nos habla de recompensas o de coronas. Es decir, coronas son recompensas de logros obtenidos en la tierra. Y el hecho de arrojar las coronas significa que ningún logro, nada de lo que podamos obtener tiene más valor, es más preciado que estar delante de Dios. Oh, perfecto. Igual se podría decir que esos 24 ancianos sería una representación de la iglesia en un futuro, en el cielo. Podría ser, aunque vamos a ver, porque lo que ahorita me estás hablando tiene que ver con la postura pretribulacionista de un arrebatamiento que ocurre antes de la gran tribulación y de eventos que van a ocurrir en el cielo. Vamos a ver otras posturas que hablan de que la iglesia va a atravesar la gran tribulación, que la segunda venida de Cristo va a ser aquí en la tierra. Y hay otra postura, y que lo vamos a ver, pero no quise adelantarme. El enfoque no va a ser tanto como que nosotros vamos al cielo, sino que el cielo viene a la tierra, hablando de la segunda venida de Cristo. Pero puede interpretarse también de esa forma, aunque vamos a ver más adelante en Apocalipsis dónde aparecen, por ejemplo, las personas, los muertos, las personas que ya no están con nosotros y que tenían su fe en Cristo, dónde aparecen. La mayoría concuerda, repito, la mayoría concuerda que estos 24 ancianos las posturas más se enfocan en eso, que son los 12 apóstoles y un representante de cada una de las tribus de Israel, aunque también está esa postura que puede representar la iglesia. No hay un versículo, o sea, no hay un versículo que nos diga eso así como, son como, hay cosas en la Biblia que son como susurros, o sea, no nos dice a ciencia cierta, no nos dice los 24 ancianos eran los 12 apóstoles, era la iglesia, eran las tribus de Israel. Son como susurros que nos da y nosotros damos esa interpretación. Entonces, podría ser alguna de estas interpretaciones. Lo único que sí vemos es que no son ángeles, que son seres humanos, que Dios les dio una autoridad, una honra, y podía representar también la iglesia, como lo dices, porque en el milenio vamos a reinar y dice que estos ancianos estaban sentados en tronos. Y cuando la Biblia dice que somos una nación de reyes, no es nada más así como, ay, qué bonito, sino literalmente reinaremos con Cristo en el milenio. Perfecto. Gracias, pastor. Sí, adelante. ¿Alguien más? Hay una pregunta en el chat, pastor, de parte de Rubén Durán. Dice, ¿puede explicar un poco más sobre los 4 seres vivientes, pastor? Eso nos daría, yo creo que para toda una clase. De hecho, también Ezequiel nos habla de ellos. Isaías los muestra como nos dice que son serafines. Solamente yo creo, mi postura, lo que yo veo es que son los ministros de la adoración, porque dice, cada vez que estos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado, al que vive por los siglos de los siglos, todos los demás se unen. Es como cuando en la iglesia, ¿no? En la iglesia estamos de repente, entra el director de alabanza, los músicos y empiezan a adorar a Dios, todos nos unimos a esa adoración. Entonces los 4 seres vivientes, podemos hablar mucho, pero daría como para toda una clase. Sobre todo nos podríamos enfocar mucho en lo que vio Ezequiel. Pero simplemente ahorita quisiera quedarme con la parte de que representan las 4 facetas de la adoración, que son serafines, porque lo dice Isaías, y que cada uno representa las facetas de la adoración de Dios y que son los que guían los ministros de la adoración celestial.
¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿Hasta dónde vamos? ¿Seguros? No, pastor. Parece que ya no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Entonces, o los confundí todo, o lo expliqué muy bien, o ya tienen sueños, quieren ir a dormir. ¿Todo bien?